Oremos, hermanos. Soberano Padre y bendito Dios que moras en los cielos, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Padre, por la bendición de estar aquí nuevamente en tu casa, recibiendo la palabra de Dios. Gracias te damos por cada hermano presente y por los ausentes también. Te pedimos por Luis que tenga un buen tiempo allá con su padre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdame, Señor, como siempre lo haces. Amén. Amén. Bueno, hermanos, hoy comenzamos con Esmirna. El mensaje de Esmirna está en Apocalipsis 2, del 8 al 11. Repito, Apocalipsis 2, del 8 al 11. Son poquitos versículos, pero el contenido es amplio. Entonces, hermanos, como bien dijo el hermano Javi, estamos tratando el tema de las 7 iglesias, que se entiende que es un llamado a todas las iglesias del mundo, al cuerpo de Cristo. Hay quien decía que cada iglesia representaba una época, pero nos damos cuenta de que todas las iglesias tienen un tema que es muy similar a lo que estamos viviendo hoy en día. Y aquí comienza el pasaje, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Apocalipsis 2, del 8 al 11. Y dice: y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de lo que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Y lo que le dice a todas las iglesias: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y lo más importante, el que venciere no sufrirá daño de la muerte, de la segunda muerte. Amén. Entonces, hermanos, bueno, tenemos aquí la iglesia de Esmirna, que nos ha sido dejada como un ejemplo de fidelidad al Señor en medio de la persecución y el sufrimiento, y de hecho, a diferencia de las demás cartas que el Señor envió a otras iglesias de Asia, solo en el caso de Esmirna y Filadelfia, Él no le hace ningún señalamiento. No encontramos palabras de condenación para ella. ¿Por qué motivo? Porque era una iglesia que iba por el camino recto. Era una iglesia eran 2 iglesias que se regían por la palabra de Dios y obedeciendo al mandamiento de Dios. El mensaje que recibió pone de relieve algunos contrastes. Presenta al Señor como aquel que es el primero y el último, el que estuvo muerto, pero volvió a vivir. De los creyentes que se dicen pobres, pero en realidad son ricos. De sus perseguidores se dice que son judíos, pero en realidad no lo son, porque son sinagoga de Satanás. Y a lo largo de este estudio, hermanos, vamos a tener el desarrollo de cada uno de estos aspectos. Ahora, la ciudad de Esmirna. Esmirna se disputaba con Éfeso, la iglesia que ya vimos, por su posición de primera ciudad de Asia. Se disputaban esa posición. ¿Por qué? Por su situación geográfica, que la ponía en caminos comerciales, por donde pasaba casi la mayoría de la riqueza de Asia. Entonces la convertía en un privilegiado centro comercial. ¿Por qué motivo? Por la posición de su puerto y los caminos terrestres, que eran rutas de comercio. Y también aquí hay un aspecto que lo dice, que la gran variedad de monedas encontradas en ese lugar por estudios arqueológicos demuestra que la ciudad gozaba de riquezas.
rica y próspera, pero en el sentido material, por supuesto. Otro detalle es que Éfeso y Esmirna se parecían en que ambas ciudades eran importantes centros de culto al emperador romano, en el año 26 después de Cristo, durante el reinado de Tiberio César. Ahí se había erigido en Esmirna un templo en honor a este señor, y este señor obligaba a que todo el mundo lo tratara como el Señor y el Dios, que decían que César era el Señor, pero bueno, ustedes saben que eso va en contraste con los cristianos, porque ¿quién es nuestro Señor? El único Señor de señores, díganlo sin pena, Jesucristo es nuestro Señor. Y como acabamos de decir, los judíos estaban aquí, sí, solamente los judíos quedaban exentos de llamar Señor al César, porque sabían los romanos que ellos eran monoteístas. Entonces, dentro de ese círculo entraban los cristianos también. Pero ¿qué pasó? Lo impensable. Los judíos estaban exentos de la adoración a este señor, al César, o al Tiberio César. Pero ¿qué pasó aquí? Y desgraciadamente es así. ¿Quiénes fueron los primeros que se opusieron a nuestro Señor Jesucristo? Los propios judíos. Los propios judíos salían con sus Biblias a rebatir el cristianismo, a ir en contra del cristianismo como fueron en contra de Jesús. Pero aquí hay una cosa, que durante un tiempo estos cristianos fueron considerados por las autoridades romanas como una parte del judaísmo y por lo tanto también fueron excluidos de la adoración al César, la adoración imperial. Pero ¿qué pasa? Que las autoridades judías de Jerusalén empezaron a protestar porque decía que los judíos y los cristianos no eran lo mismo, que los cristianos no eran judíos. Entonces esto se tomó en cuenta. Entonces los cristianos fueron obligados a rendirle culto al César y ellos por supuesto que se negaron y fueron perseguidos y fueron condenados y sufrieron gran tribulación durante ese tiempo. Por eso es que el Señor le dice, no temas en nada lo que vas a pasar. Porque el Señor, aparte, como dijo en Éfeso, yo conozco tus obras, yo conozco que tú no has negado mi nombre, yo te conozco que tú has trabajado arduamente por amor a mi nombre, pero aquí conocía lo que le iba a suceder a los cristianos en Éfeso. Y lo advierte, no temas en nada lo que va a suceder, lo que va a ocurrir. Quizá algo de todo esto en el fondo de la situación por la que atravesó la iglesia de Esmirna cuando el Señor le escribió. ¿Por qué motivo, hermano? Porque el Señor lo conoce todo. Como tantas veces he dicho aquí, que hay muchos que piensan que el Señor no sabe. El Señor sí sabe, porque el Señor aún se sigue moviendo dentro de su iglesia. Y sabe lo que tú estás pensando. Y conoce tus obras, como ya se ha dicho anteriormente. Y sabe, y el Señor te advierte lo que tiene guardado para los que lo desobedecen. Ahora, en cuanto a la fundación de esta iglesia de Esmirna, se supone que fue cuando Pablo estuvo en Éfeso, porque en Hechos 2, en Hechos, el libro de Hechos, cuando Pablo sale a sus viajes misioneros, nos dice Hechos, el libro de Hechos, que Pablo permaneció en Éfeso. Vaya, cállate la boca. Que Pablo estuvo durante 2 años predicando el evangelio ahí. Y entonces es muy posible, no hay nada confirmado, pero es muy posible que estas predicaciones de Pablo, esta administración de las palabras haya llegado a todos estos lugares. Si no fue por Pablo, fue por alguno de sus discípulos que se movieron por toda Asia. Entonces, por espacio de 2 años estuvo. De esta manera todos los que habitan en Asia, judíos, griegos, oyeron la palabra del Señor. Fue seguramente durante ese periodo
cuando se fundaron varias iglesias en esta provincia, porque no eran, estas 7 iglesias, hermanos, fueron escogidas por el Señor, porque es una representación de todas las iglesias en aquel entonces. ¿Por qué motivo es una representación? Porque él veía que la situación que tenía cada iglesia era una cosa generalizada. Y por eso él escoge estas 7 iglesias para mandar esas cartas. Porque a cada una de ellas le señala lo bueno y lo malo que estaban haciendo. Y lo que tenían que hacer para salir de esa situación. Entonces dice que más tarde Esmirna fue conocida en el cristianismo primitivo por la figura de Policarpo. ¿Quién fue Policarpo? Un posible discípulo de Juan. Discípulo de Juan en aquella época. Y dice que en el 155 después de Cristo, la historia nos cuenta que fue fiel hasta la muerte. Policarpo fue un ejemplo de fidelidad. ¿Por qué motivo? Dice que fue detenido y ejecutado. Y antes de ser ejecutado vino el procónsul y le dijo que escogiera entre maldecir y blasfemar el nombre de Cristo o la muerte. Y él contestó, 86 años le he servido y él no me ha hecho nunca ningún mal. Al contrario, me ha colmado de bienes. ¿Cómo puedo odiar a aquel que siempre he servido? A mi Maestro, mi Salvador, de quien espero la felicidad, el que castiga a los malos y es vengador de los justos. Entonces aquí, según la tradición, nos dice, según la tradición, hermano, no lo dice la palabra, esto lo quiero aclarar. Porque dice que según la tradición, Policarpo de Esmirna fue arrestado y condenado a morir en la hoguera por negarse a adorar al emperador. Pero milagrosamente el fuego no lo consumió. Tenemos un ejemplo de esto según la tradición que nos dice que el apóstol Juan fue echado en una olla de aceite hirviendo y milagrosamente se salvó también. Y dice que cuando vio que el fuego no lo consumía, un soldado lo atravesó con su lanza y de su herida botó tanta sangre que apagó el fuego. Y así terminó y sellando su martirio y siendo venerado como un gran discípulo de Cristo. O sea, aquí tenemos un ejemplo de lo que es ser fiel hasta la muerte. Dios quiera que nunca nos veamos en una situación de esta, pero es bueno que mediten en eso. ¿Qué haremos si nos vemos en esa situación? ¿Qué haremos? Es duro, pero bueno, vamos a continuar avanzando. Pero yo le pido que por favor mediten en esta situación como fieles seguidores de Cristo. Apocalipsis 2:9 nos dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Como ya hemos dicho en esta carta, se dice que esta iglesia no tuviera ninguna cosa de qué arrepentirse, sino de hecho se alaba por tener varias cosas. El versículo comienza diciéndonos, notar que lo primero que tenemos que notar es que Jesús conoce. Él conoce, yo conozco tus obras, yo conozco todo lo que tú haces, tanto dentro del templo como fuera del templo. Y dice que no solo a los suyos, no solo conoce lo que hacemos los cristianos, sino también conoce la maldad de este mundo en el cual vivimos. Entonces veamos cuáles son estas cosas que el Señor conocía de ellos. Y el primer punto que tenemos es que había sufrido tribulación de parte de los judíos. Los judíos, los peores enemigos que tuvo el Evangelio en aquel tiempo. La iglesia en Esmirna había sufrido tribulación, que parece que en su caso había venido de parte de los judíos. Fijémonos en la descripción que se hace de ellos. Se dicen ser judíos, pero no lo son, sino sinagogas de Satanás.
Esto no sería de extrañar, puesto que ya a lo largo de todo el libro de los Hechos de los apóstoles vemos que desde el principio de la extensión del Evangelio fueron los propios judíos los que trataron de estropear el camino del Evangelio. Todos podemos leer la carta a los Gálatas. ¿Qué fue lo que sucedió en Galacia? Lo mismo, que ellos estaban aceptando un evangelio que no era el verdadero evangelio de Jesucristo. ¿Qué pasó con el libro de los Hebreos? ¿Qué pasó con aquellos cristianos que los judaizantes trataban de introducir el judaísmo dentro del cristianismo, obligándolos a cometer, por ejemplo, la circuncisión, y que tenían que adorar, tenían que cumplir con la ley? Todos tenemos que cumplir con la ley. Pero si estamos en Cristo Jesús, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. ¿Por qué motivo estamos bajo la gracia? Porque no somos salvos por obras, sino somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que en su misericordia no nos da lo que merecemos, y en su gracia nos da lo que no merecemos, que es la salvación del alma. Amén. ¿Está claro eso, hermano? Por eso es que se dicen ser judíos y no lo eran, sino sinagogas de Satanás, porque estaban sirviendo a Satanás, desviando a los hermanos del verdadero culto a Cristo, a nuestro Salvador. Y Pablo lo dice claramente, que el fin de la ley es Cristo. Los impíos, los incrédulos, en la segunda muerte, que más adelante se hablará de ellos, ellos van a ser juzgados por la ley, y el juicio delante del trono blanco va a ser juzgado por los mandamientos de Dios, por la ley moral que Dios nos ha dado. Ahora, cuando tenemos a Cristo aceptado de corazón, que lo veneramos, que andamos tras sus pasos, que cumplimos con sus mandamientos, entonces ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Entonces, bueno, como ya dijo, que esto no sería de extrañar, porque desde un principio los propios judíos se opusieron a Jesucristo y después se opusieron al Evangelio de Cristo. Notemos una vez que Satanás no tuvo problema en emplear al pueblo y la religión que debería haber aceptado a Cristo para intentar acabar con el Evangelio de Jesucristo. Vemos también el fuerte lenguaje que el Señor utiliza, que no fue nada benevolente con ellos, que se dicen ser judíos, pero en realidad lo que eran sinagoga de Satanás. Esta insólita expresión nos da a entender que su culto de adoración no congregaba al pueblo de Dios, y a quien realmente servían era Satanás. Pero hermano, cada vez que usted hace algo que va en contra de los principios del cristianismo, en contra de los principios bíblicos, usted está sirviendo a Satanás. Porque como una expresión que se hace en Cuba que dice, aquí no hay más pueblo, o estás con Dios o estás con el diablo. Y desgraciadamente es así, hermano. Porque el príncipe de este siglo, ¿quién es? Satanás. Satanás es el príncipe de este siglo. Y cuando tú no obedeces a Cristo, tienes que obedecer a Satanás. O sea, la desobediencia a Cristo es obediencia a Satanás. Ahora bien, para los cristianos del mundo occidental, ya está hablando en la época actual, nos resulta fácil pasar por encima de este tipo de textos, considerándolos irrelevantes para los asuntos que afrontamos en el día a día. Pero la situación puede cambiar. Hermano, estamos viviendo un tiempo que no todo es color de rosa. Y las cosas irán de mal en peor. Acuérdense una expresión que hay en la Biblia, que cuando digan paz y seguridad vendrá sobre ellos destrucción repentina. Y será como las mujeres cuando están de parto, con los dolores, porque estamos sufriendo los dolores de parto. No estamos en una situación que se nos prometa que todo va a ser color de rosa. Las cosas irán de mal en peor. Y vuelvo y repito lo que dije en la anterior clase. Estas clases de las 7 iglesias es una preparación para la iglesia,
para los tiempos del fin. Porque muchas veces analizamos la tribulación ligeramente, pero hermanos, acuérdense que la gran tribulación es los juicios de la ira de Dios y que se van a desatar y que vamos camino a eso por todas las cosas que están sucediendo en el mundo. Yo lo que sí le digo una cosa, si le sirve de aliento, porque vemos que este mundo cada vez está más convulso. Y estamos, sinceramente, al borde de una tercera guerra mundial. Pero Dios tiene el control de todo. Dios tiene en control todo lo que está sucediendo en este mundo y cuando Él lo está permitiendo, por algo es. El algo, cada uno forme su propia idea. Pero por algo es que Dios está permitiendo que todo esto suceda. Entonces, bueno, como dije, que para muchos son textos irrelevantes, pero la situación puede cambiar y de hecho cambiará. Por lo que sería importante plantearnos algunas preguntas hipotéticas. ¿Qué sucedería si me obligan a negar la fe en Cristo? ¿Qué sucedería si me obligan a blasfemar el nombre de Jesucristo? Hace un ratico lo dije y lo vuelvo a repetir. Mediten en esto, hermano. Esto es muy importante. Y yo no soy más cristiano que nadie, pero yo de vez en cuando medito en esto. Porque sé que esto está anunciado y las cosas que Dios ha anunciado van a suceder. ¿Qué haría yo si en un momento determinado me dicen, escoge o vivir o morir por Cristo? Cada cual saque sus propias conclusiones. El martirio de nuestros hermanos y hermanas en el pasado, así como el de muchos otros que actualmente están sufriendo por el Evangelio y están muriendo por el Evangelio, porque he visto reportajes que en Nigeria familias cristianas han sido enterrados vivos por no negar el nombre de Cristo. Y actualmente en diversos lugares del mundo, y nos lleva a calcular el coste. ¿Cuán valioso es Cristo para usted? ¿Cuánto usted aprecia a Cristo, que sería capaz de serle fiel hasta la muerte? Aquí tenemos, por ejemplo, algunas, no lo busquen, yo lo voy a leer. Por ejemplo, algunas reflexiones de Pedro. Está en Primera de Pedro 4, 12 al 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Romanos 8, 18 nos dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y Gálatas, Pablo termina diciendo en el libro de Gálatas, de aquí en adelante nadie me cause molestia, pues yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Entonces, vuelvo y repito, saquemos nuestras propias conclusiones con respecto a estos textos bíblicos, y no solamente estos, hay muchos otros textos bíblicos que nos hablan al respecto. En todo caso, para estar adecuadamente preparados para enfrentar el sufrimiento es imprescindible que previamente conozcamos el corazón de Dios, para que cualquiera que sea nuestro dolor, podamos entenderlo en vista de su amor por nosotros al verle compartiendo la cruz. Analicen el capítulo 53 de Isaías, los padecimientos de Cristo, y comparémoslo con lo que podamos pasar nosotros. En segundo lugar,
Dice que era una iglesia pobre, pero rica. Seguramente los creyentes de Esmirna eran personas de condición humilde que al profesar su fe cristiana fueron despedidos de sus trabajos. ¿Quiénes eran ellos frente al sector poderoso de la sociedad? Pero una vez más, aunque los hombres se fijan y juzgan por el exterior, Dios penetra en la realidad interior, de tal manera que Cristo le dice, pero tú eres rico. ¡Qué consuelo! Acuérdense lo que hablamos en la clase anterior, si alguno lo recuerda de lo que dije. Y si no lo recuerda, lean el libro de los Efesios, la carta de Pablo a los Efesios, donde Pablo, la primera parte que le habla, es de las riquezas que tenemos en Cristo Jesús. Y en la segunda parte de su libro nos dice cómo podemos disfrutar de esas riquezas. En Cristo somos ricos, hermanos. Aunque es difícil a veces, con las situaciones que tenemos, decir que somos ricos, porque nuestra condición humana no llega para tanto. Cristo era el Hijo perfecto de Dios, y Él, la riqueza que tiene, nos las da. Perdón, con permiso. Ahora, como decíamos antes, de la ciudad de Esmirna, disfrutaba de ciertas riquezas materiales, la ciudad, pero espiritualmente era pobre, justo lo contrario de los creyentes. Ellos sí, tenían mucho comercio, tenían dinero, eran materialmente ricos, pero espiritualmente eran pobres. Entonces, ¿quiénes eran ellos frente al poderoso sector de la sociedad? Pero una vez, aunque los hombres se fijan y juzgan por el exterior, Dios penetra en el interior, de tal manera que Cristo dice, pero tú eres rico. Lo repetí de nuevo. Como decíamos antes, la ciudad de Esmirna disfrutaba de ciertas riquezas materiales, pero espiritualmente eran pobres, que era por donde iba. Ellos tenían una abundancia de bendiciones espirituales, que es la que tantas veces nosotros debemos analizar. No mirar lo que tenemos en los bolsillos, mirar las riquezas que tenemos en Cristo Jesús. Su situación nos lleva a pensar en varias cuestiones. La primera es que la fidelidad a Cristo nos conforta no solamente en la tribulación, sino también en muchos casos en la pobreza material. Sin embargo, esta pobreza material no es un factor que puede impedir o limitar una vida cristiana en plenitud. Más bien, en muchas ocasiones sirve de fortaleza. Con frecuencia, tener abundancia de bienes es un impedimento para el crecimiento espiritual. Y lo digo por experiencia propia. Porque hace un tiempo atrás muchas veces no tenía trabajo, no sabía si iba a poder pagar el alquiler, y eso me afligía en gran manera, pero a través de la oración y la lectura de la palabra me fortalecía. Ahora que, bueno, como todos conocen la situación que tengo, gracias a Dios, no soy rico, pero no estoy en la situación que estaba antes. Y a veces, hermano, no me puedo descuidar mucho, porque a veces nos apartamos sin saberlo, nos vamos apartando de Cristo. Y entonces cuando la presión es fuerte y las necesidades son grandes, entonces nos acercamos a Cristo por dolor, pero tenemos que acercarnos por amor también. Amén. Entonces, sin embargo, esta pobreza material, bueno, como ya leímos, es una cosa que nos lleva a una comunión más estrecha con Cristo. Y con frecuencia tener abundancia de bienes materiales es un impedimento para la vida espiritual, como más adelante nos mostrará la carta a la Odisea, que decía, yo soy rico y de nada tengo necesidad, pero Cristo le dice, tú eres un pobre, miserable y desnudo. Compra de mí oro refinado para que seas rico, y colirio para tus ojos para que veas. Eso es más adelante, me estoy adelantando un poco. Ahora, y el pensamiento anterior nos debe llevar necesariamente a darnos cuenta hasta qué punto el cristianismo nominal
se ha apartado de esta norma. ¿A qué nos referimos con el cristianismo nominal? Bueno, a mi entender nos referimos a las iglesias que predican el evangelio de la prosperidad, a los cristianos que no tienen una fe firme en el Señor, una creencia forjada a través de las pruebas. Ese es el cristiano nominal, que tiene una fe ligera, tiene una fe según sea la situación. Ahora el cristiano verdadero tiene una fe genuina y su fe está basada en nuestro Señor Jesucristo, en nuestro Salvador. Amén. Eso es para que ustedes tengan idea de lo que es un cristiano nominal. O sea, que se ha apartado de esta norma. En muchos de sus templos por todo el mundo se manifiesta la riqueza, la pompa, el lujo, de la que hacen gala en sus grandes eventos. Dice aquí, quizás para intentar ocultar su pobreza espiritual. Mira, hermano, yo en Cuba yo pastoreé una iglesia que estaba intrincada en el monte. La carretera más cercana la tenía a 20 kilómetros. Todo lo demás eran caminos de tierra. Y sinceramente allí habían hermanos que se veía en ellos el amor a Cristo. Y aparte del amor a Cristo, se veía cada día un crecimiento espiritual. Y a veces no tenían ni qué comer. Mi esposa y yo a veces teníamos que irnos para un río cercano allí a tratar de pescar algo si picaban, si no. Y después esos pescaditos, cocinarlos para comérnoslos. Pero era una iglesia pequeña, no era grande. Pero se manifestaba el amor a Cristo. Amén. Entonces es una experiencia que he vivido y le doy gracias a Dios por haber vivido esa experiencia. Y entonces, una exhortación del Señor. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Muchos dicen, bueno, ¿y esa tribulación por 10 días qué nos quiere decir? Pero ¿quién nos va a echar a la cárcel? El diablo, para probarnos. Y tendremos tribulación por 10 días. ¿Qué nos quiere decir esto? Que Satanás tiene su poder limitado delante del Señor. Amén. Y más adelante lo vamos a explicar. La tribulación iba a aumentar. Acuérdense que se los dije. Aquí damos gracias a Dios que podemos celebrar cultos libremente. Pero la tribulación va a aumentar, hermano. No sé si dentro de un año, dentro de 2, dentro de 3, dentro de 5, dentro del tiempo que sea. Pero tenemos que estar preparados para cuando esa tribulación aumente. Porque dice que Satanás, puesto que Satanás iba a echar a algunos de ellos en la cárcel, quizás esta situación se debía a que algunos miembros de la comunidad judía estuvieran colaborando con las autoridades locales para terminar con la minoría cristiana. Desde luego, esto tal vez fuera así, pero no se puede afirmar. Pero es lo más probable debido a la situación que había. En cualquier caso, sí que hay dos cuestiones claras sobre el tema para reflexionar. En primer lugar, vemos que el Señor no esconde a los suyos el coste de llegar a tener un servicio a Dios en un mundo bajo la influencia de Satanás. Dios nos advierte, ninguna cosa nos debe coger por sorpresa, desde luego si estudiamos y escudriñamos la palabra. O sea que Cristo nos advierte las cosas y hay que seguir recordando esto en nuestros días, cuando hay muchos predicadores que presentan un evangelio triunfalista, un evangelio light, cuando nos dicen que todo está perfecto, que este año va a ser un año de prosperidad para nuestras vidas, y en realidad no nos hablan de la cruz de Cristo, de los sufrimientos de Cristo, y que nuestros cuerpos están dedicados a Cristo y por tanto vamos a sufrir las mismas penalidades que Cristo. No quiere decir que todos los vamos a sufrir, pero es lo que el Señor nos dice, para que no nos coja de sorpresa.
Y estos predicadores niegan el dolor y el sufrimiento del pueblo de Dios para hablar solo de prosperidad y triunfo. Amén. Todos conocen ese tema. No es necesario que profundice en él. Y en segundo lugar, es interesante notar que la iglesia en Filadelfia, a la iglesia en Filadelfia se le promete lo contrario. Para ellos, Dios pondría una puerta abierta. Aquí van a sufrir tribulación. Entonces, una puerta abierta que nadie podía cerrar. Y en Filadelfia dice que entregaría en la sinagoga de Satanás a los que se decían ser judíos, pero no lo eran. Esto nos lleva a preguntarnos por qué Dios actúa de forma tan diferente en estas dos iglesias. Bueno, es muy fácil. De hecho, la historia de la iglesia ha revelado estas mismas diferencias en infinitas ocasiones. Aún hoy podemos seguir viéndolas. La cuestión es que no todos vamos a pasar por el mismo examen, pero sí todos tenemos el mismo maestro. Y si Dios conoce a sus discípulos, Cristo conoce a sus discípulos, y a cada uno nos va a hacer un examen diferente. Todos no tenemos la misma fe, pero tenemos fe, que es lo que le importa a Cristo. Cada uno tiene una medida de fe distinta, cada uno tiene un nivel de espiritualidad distinto, pero recuerden siempre que nuestro maestro es el mismo. Amén. La cuestión es que no todos tienen el mismo examen de parte de Dios. Quien conoce bien a sus alumnos y sabe cuáles son sus necesidades concretas. Ahora veamos una promesa del Señor. No temas en nada lo que vas a padecer. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esa es una promesa del Señor. Estas palabras de consuelo de Cristo para su iglesia es que en Esmirna hay varios puntos importantes en los que debemos meditar. ¿Cómo vencer el temor? El Señor anuncia de antemano a la iglesia que iba a padecer, pero le anima diciéndole, no temas. En todo momento nos dice, que no temamos, que yo estaré con vosotros todos los días, aún hasta el fin del mundo. Y es un gran consuelo para que verdaderamente confíe en Cristo. Dice, ahora bien, ¿cómo es posible vencer el temor al sufrimiento? Si hay varias cosas que nos pueden ayudar. 2, Dios fija de antemano el límite de las pruebas. Todos saben, como dije anteriormente, que Satanás está limitado. Un ejemplo que tenemos fue cuando Satanás pidió a Pedro para ser zarandeado como trigo. ¿Y qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Pero yo he rogado para que tu fe no falte. En medio de las pruebas, la fe es algo muy importante. Y entonces lo mismo ocurre en el caso de Job. En el caso de Job, cuando a Job Satanás le quitó todos los bienes materiales, Dios le dijo, todos sus bienes están en tus manos, pero no toques su vida. No lo toques a él. Y en la segunda parte, que Satanás dijo, piel por piel, lo más preciado para el hombre es su salud, parafraseando. Y dice, está bien, toca su cuerpo, pero su vida no la toques, porque me pertenece. Entonces en todo esto vemos que el poder de Satanás está limitado delante de nuestro Señor. Y también Dios le dijo a Abraham, Jehová le dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava, y allí será oprimida por 400, hay quien dice 430, que iba a ser esclava. Y también le promete que servirían y que él juzgaría a la nación que los iba a esclavizar. Y todos sabemos que el pueblo de Dios salió de allí con grandes riquezas. Y Satanás no pudo hacer nada. El sufrimiento es el camino a la gloria. El apóstol Pablo lo explicó claramente por su carta a los romanos, que fue lo que leí anteriormente, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El otro aspecto, el punto 2, sé fiel hasta la muerte.
La ciudad de Esmirna se había distinguido por la fidelidad al emperador romano. La ciudad, estoy hablando de la ciudad. Y del mismo modo la iglesia que se reunía en aquel lugar debía ser fiel a su Señor. Y esto a pesar de los intensos sufrimientos y pérdidas que esto le pudiera traer. Ahora bien, ¿en qué consiste ser fiel hasta la muerte? En el contexto de esta carta hemos de pensar necesariamente que tenía que ver con sufrir el martirio por causa de la fe. Pero no debemos limitarnos exclusivamente a eso, sino debemos pensar también en la fidelidad al Señor en toda nuestra manera de vivir. El día que Él decida llevarnos de este mundo a su gloria eterna. O sea, vivir fielmente hasta que el Señor decida de nuestras vidas qué va a hacer con nuestras vidas. Porque nuestras vidas están en sus manos. Entonces dice, yo te daré la corona de la vida. Es el tercer punto. Esmirna era conocida también por sus pruebas atléticas. O sea que el ganador de las pruebas atléticas se le ponía una coronita de flores y eso. Pero esta distinción deportiva se marchitaba en pocos días. Algo que no ocurriría jamás con la corona que el Señor dará a los creyentes por su servicio fiel hasta la muerte. Son muy diferentes coronas, hermanos. La corona que el Señor tiene para nosotros no se marchita. No se marchita y es el premio que Él nos daría hasta la vida eterna, hermano. Pero hay que considerar todo esto. Aunque al considerar todo esto nunca debemos olvidar que para que el Señor nos pudiera dar esta corona, o sea, la corona de la vida, nuestro amado Salvador tuvo que llevar una corona de espinas. Amén. Hay una anécdota que la narra Charles Spurgeon en uno de sus sermones. Él dice que hubo un fiero cruzado, no sabemos quién era el cruzado ese, que cuando lo coronaron, que le fueron a poner la corona de oro, porque había conquistado Jerusalén, él manifestó, yo no soy digno de llevar una corona de oro donde mi Salvador llevó una corona de espinas. Y que seremos probados, en todo momento seremos probados. Entonces, ¿por qué seremos probados? Cuando analizamos, por ejemplo, el oro, la plata, esos metales preciosos, para ser probados, ¿con qué son probados? Con fuego. Y a través del fuego se le saca la escoria y queda el material puro. Entonces, ¿por qué tenemos que ser probados? ¿Por qué Dios lo permite? Si Dios tiene poder para evitarlo, ¿por qué lo permite? Este texto nos enseña que su propósito es probarnos. El verbo griego utilizado aquí se emplea para poner a prueba los metales, como ya expliqué. Y de igual manera, nuestra fe debe ser probada. ¿Por qué nuestra fe debe ser probada? Porque Dios nos está preparando para el cielo. Y en el cielo todo lo que hay es genuino. Nuestra fe tiene que ser genuina para poder ascender al cielo al lado de nuestro Señor. Amén. Y voy a tener que terminar ya. Las pruebas ponen al descubierto si nuestra fe es genuina. Los falsos creyentes no permanecen al enfrentar la persecución. En cambio, para el verdadero cristiano, la persecución o el sufrimiento fortalecen y refinan su fe. Y después de esto, se ha comprobado que después de todas estas pruebas, se ha comprobado si nuestra fe es genuina. Entonces Dios nos dará la corona de la vida. Dios nos promete la corona de la vida, hermanos, pero es un proceso de toda la vida del cristiano. La vida del cristiano es un proceso completo desde que se convierte a Cristo hasta que parte con el Señor. Entonces, por ese motivo es que Dios nos manda a prepararnos y por eso nos ha dejado su palabra para que nos preparemos. Nosotros nos estamos preparando para nuestra ciudad celestial, porque aquí somos extranjeros y advenedizos, pero nuestra ciudad está en los cielos, nuestra ciudad
es la celestial. Está el país donde tú naciste y está muy correcto que tú quieras a tu país, pero siempre pongamos nuestra vista en el cielo, en nuestra ciudad celestial, en la nueva Jerusalén, que dice que la cual descenderá del cielo como una novia ataviada. Amén, hermano, y vamos a dejarlo aquí. Lo que nos queda es poquito, pero bueno, no me gusta abusar del tiempo. Ya después tendremos el punto 5, ser fiel hasta la muerte. Entonces oremos, hermano, para terminar este. Padre Santo, Padre amado, te damos gracias por este tiempo, Señor. Te damos gracias, Dios mío, porque tú nos estás advirtiendo, Señor. Tú nos estás preparando para algo más grande, Dios mío. Que tenemos que darnos cuenta que nuestra nacionalidad no está aquí en la tierra, Señor. Nuestra nacionalidad es celestial, Dios mío. Ayúdanos, Padre, a atravesar todo este camino de dificultades, de pruebas, de necesidades. Ayúdanos, Señor, y fortalece nuestra fe para poder serte fiel hasta la muerte, Señor, porque anhelamos esa corona de vida que tú tienes preparada para los que te aman. En el nombre de Jesús te lo pedimos, y a ti sea la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Amén.